¿Cómo les va, alumnos? Vamos a darle continuidad a la unidad de dirección. En esta segunda clase, la clase pasada, en la primera, estuvimos definiendo el poder y analizamos las 5 fuentes de poder. En esta clase vamos a dar continuidad al tema. Vamos a seguir hablando de poder, empezando por las posiciones de poder. Hay algunos autores que han descrito dos rostros del poder, un rostro negativo y un rostro positivo. El rostro negativo del poder es expresar al poder en términos de dominio, sumisión, de ganador, perdedor. Esta forma de considerar el poder, de entender el poder, de que uno gana y el otro pierde, el poderoso es el que tiene el poder, el ganador, el dominante, y el que no, el que recibe las órdenes, digamos, es el sumiso, el perdedor. Esto implica tener poder sobre otro. Este es el rostro negativo del poder, porque es considerar un poco al colaborador, digamos, al que recibe las órdenes, como un peón, como un subordinado que tiene que sumisamente hacer todo lo que el poderoso dice, y suele tener una resistencia, una actitud de quien recibe las órdenes de oposición a la autoridad, de tener este rechazo a quien le está dando órdenes. Y el rostro positivo del poder, otra forma de ver el poder, es el poder caracterizado desde el punto de vista de que el gerente es un colaborador, el gerente es un facilitador, el que da órdenes, lo que está haciendo es mostrar el camino, es apoyar, es orientar. De esta manera ya el rostro del poder ya no es un rostro negativo de un poderoso y un sumiso, o de un ganador y de un perdedor, sino de un equipo donde una de las partes tiene una función y la otra tiene otra función, y los dos desde su posición están colaborando en el cumplimiento de las metas de la organización. Autoridad. El concepto de autoridad está íntimamente relacionado con el concepto de poder. De hecho, la autoridad es una forma de poder. La autoridad formal, es poder legítimo. Vimos en la clase pasada las fuentes de poder, entre ellas el poder legítimo. Como su palabra lo indica, legítimo viene de ley, viene de que el poder tiene su fuente, tiene su origen en una norma, en una ley. Entonces, cuando se embiste de autoridad formal, se le otorga poder legítimo a una persona. Entonces, el gerente de una compañía tiene autoridad formal porque tiene poder legítimo, porque se lo embiste de un cargo, que sería el de gerente, que implica que tiene el derecho lícito, o sea, legítimo, proveniente de la ley, de las normas de la compañía, para dar órdenes a su subordinado. Habíamos conversado también que, por ejemplo, un policía tiene poder legítimo porque al otorgarle el cargo de policía, se le otorga el derecho legítimo por la ley de dar determinadas órdenes que un ciudadano, por ejemplo, debe cumplir. Entonces, cuando se lo embiste de un cargo a una persona, como puede ser el cargo de gerente, como puede ser el cargo de policía, como puede ser el cargo del profesor, se lo está embistiendo de autoridad, en este caso una autoridad cuyo poder va a estar originado en la ley, en poder legítimo. No obstante, acá tenemos un comentario donde muchas veces se expresa la palabra autoridad, se dice que alguien es autoridad en algo cuando sabe mucho de ese algo. Entonces, en ese caso,
hay también una relación con el poder experto. Se dice, por ejemplo, un médico que sabe mucho de medicina, que todo el mundo lo respeta, expresa, ese médico es una autoridad en el área de la cirugía, por ejemplo. En ese caso se está relacionando, asimilando este concepto de autoridad con poder experto, no legítimo. Esta es una cosa que también se usa. Existen dos posiciones básicas sobre la autoridad formal en relación a las organizaciones. Dos posiciones: la posición clásica y la posición de aceptación. La posición clásica, que dice que la autoridad tiene su origen en los niveles más altos de la organización y de ahí se va transmitiendo hacia abajo. Es decir, la alta gerencia tiene la máxima autoridad y desde ahí se va invirtiendo autoridad a los distintos niveles de la organización. En cambio, la posición de la aceptación considera que la autoridad tiene su base en el influido, no en el influyente, o sea, en el que recibe las órdenes, no en el que la da. ¿En base a qué? En base a que el influido, quien recibe las órdenes, siempre decide si obedece o no obedece una orden. Entonces, lo que entiende esta posición de la aceptación es que la base de la autoridad se encuentra en el influido. Esta posición clásica considera que la base de la autoridad se encuentra en los niveles altos gerenciales de la organización y de ahí baja. En cambio, la posición de aceptación es de abajo hacia arriba. El influido siempre decide si obedece o no una orden. Por lo tanto, la base de la autoridad se encuentra en el influido y no en el... Tipos de autoridad en las organizaciones. Vamos a encontrar tres tipos de autoridad en las organizaciones: la autoridad lineal, la autoridad de staff y la autoridad funcional. La autoridad lineal, que es la más común, es la autoridad que tienen los gerentes de línea. Son los gerentes que tienen responsabilidad por el cumplimiento de las metas de la organización. Esta autoridad está representada en la cadena de mando y se basa en poder legítimo. En un organigrama, copio uno de los que teníamos la unidad pasada. Este es un organigrama de característica funcional. Por ejemplo, nosotros habíamos visto los organigramas la clase pasada, la unidad pasada, donde hay un gerente general, un gerente de ventas, un gerente de contabilidad, uno de producción, uno de compra, por funciones. Este gerente de ventas, al mismo que el gerente de contabilidad, tiene una autoridad lineal. Una autoridad que está determinada por la cadena de mando. Les recuerdo que era esta línea que especifica quién depende de quién. Entonces, de esta manera, el gerente general tiene autoridad funcional sobre el gerente de ventas y el gerente de ventas tendrá, lineal, autoridad lineal sobre el gerente de ventas. El gerente de ventas tiene autoridad lineal sobre la gente que está en su departamento y si hubiera más departamentos hacia abajo tiene autoridad lineal sobre el resto de los departamentos. Autoridad de staff. Es autoridad de las personas que ofrecen asesoría o servicios a los gerentes de línea. Asesoría o servicios a los gerentes de línea se llama autoridad de staff. Entonces, por ejemplo, si la empresa contrata un asesor de marketing, no es una persona que forma parte de la organización, es una persona externa a la organización. Este asesor de marketing, una empresa, un estudio que se realiza a hacer investigaciones de marketing, va a estar asesorando al departamento de ventas. Este asesoramiento de staff se representa en el organigrama con una línea de puntos, con lo cual implica que no tiene autoridad lineal en el organigrama, sino que tiene una autoridad de tipo de staff. Este departamento de marketing va a estar asesorando al departamento de ventas, indicándole, por ejemplo, una determinada campaña publicitaria, una determinada promoción, sugiriendo una determinada política de precios. ¿Con qué autoridad este asesor de marketing le va a dar órdenes al gerente de departamento de ventas? Con
autoridad de staff. Este asesor de marketing no tiene autoridad lineal porque no forma parte de las líneas del organigrama. Tiene autoridad de staff basada en su servicio que presta de asesoría. ¿En qué se fundamenta la autoridad de staff? En poder experto. Me parece que me olvidé recién de decir. La autoridad lineal se fundamenta en poder legítimo. Es decir, a esta persona, a este gerente, lo ponen acá, esta persona dice usted, a partir de hoy es el gerente de ventas. Se lo embiste de un poder legítimo por el cargo que ocupa y se le otorga autoridad legítima para dar órdenes a sus subordinados. Cuando se contrata un asesor de marketing, el origen, el fundamento de su poder, de su autoridad, el fundamento de su autoridad es el poder experto. ¿Por qué esta persona puede dar órdenes al departamento de ventas? Porque sabe, por su conocimiento, por su expertise. Por eso el origen, la fuente de poder de la autoridad de staff es el poder experto, por el conocimiento. La fuente de poder de un gerente de línea, que se llama autoridad lineal, es el poder legítimo. Y finalmente tenemos un tercer tipo de autoridad que se llama autoridad funcional. ¿Qué es la autoridad funcional? Es el derecho que tiene la persona que brinda asesoría, o sea, la persona de staff, a dar órdenes a otros departamentos a los que no asesora, basado en su responsabilidad específica de asesoría o de staff. ¿Cómo se entiende esto? De la siguiente manera. El departamento de marketing asesora al departamento de ventas y le dice, por ejemplo, que tiene que hacer una determinada campaña publicitaria, lo que les dije recién. Pero el departamento de marketing entiende que al producto hay que cambiarle el packaging, el envase, por ejemplo. Poner una etiqueta distinta, ponerle un formato distinto, supóngase que hacemos perfume, que el envase del perfume sea distinto, porque es más marketinero, o se le cambia la imagen de marca, se cambia el logo, se cambian los colores, aspectos que considera el marketing en base a su expertise, a sus conocimientos. Y estas cuestiones afectan a la línea de producción, porque si cambiamos el packaging, cambiamos la forma del producto, cambiamos la etiqueta, le va a tener que dar el asesor de marketing órdenes al departamento de producción para esos cambios de producto. Esa orden que puede dar el asesor de marketing a un departamento que no asesora, porque asesora ventas, pero un departamento que no asesora, basado en el asesoramiento que realiza la empresa, se llama autoridad funcional. Entonces, repasando, sobre la línea, sobre la cadena de mando, se llama autoridad lineal. Este tiene autoridad lineal sobre la gente que trabaja en sus departamentos, este tiene autoridad lineal sobre este, porque viene determinada por la línea. Los departamentos que prestan asesoría, que se llaman staff, asesoría o servicios externos, sobre el departamento que asesoran, tienen autoridad de staff. Y sobre el departamento que no asesoran en relación a lo que asesoran, porque el departamento de marketing le puede dar algunas órdenes relacionadas con el diseño del logo que va a figurar en el producto del departamento de producción, pero no le puede decir, esta semana vamos a trabajar sin jornada completa el martes porque hace falta más volumen. No tiene que ver con eso. Basado en lo que él asesora, le puede dar órdenes al departamento de producción. Ese tipo de órdenes se llama autoridad funcional. La autoridad funcional se basa en poder legítimo y en poder experto. Tiene poder legítimo, producto de la norma, porque ha sido contratado por la empresa para prestar asesoramiento sobre un determinado aspecto, y por su expertise, porque sabe de marketing. Entonces el producto, el logo lo tenemos que cambiar.
el color del envase tiene que dejar de ser azul, va a empezar a ser rojo porque representa pasión y nosotros queremos expresar con el producto esto. Entonces puede dar esa orden, se llama autoridad funcional. Tres tipos de autoridad entonces en las organizaciones: lineal, basada, representada en la cadena de mando, la que tienen los gerentes con responsabilidad de cumplir los objetivos organizacionales, basada en poder legítimo. Staff, autoridad de las personas o empresas que prestan servicios o asesoría a los gerentes de línea, basada en poder experto. Y la funcional, que es este derecho que tienen las personas de marketing de dar órdenes, de ejercer autoridad sobre departamentos a los que no asesoran, siempre basado en su función de asesoría para los cuales fueron contratados, basada en poder legítimo y basada en poder experto. Delegación: asignar a una persona autoridad formal y responsabilidad para desempeñar una actividad específica se llama delegar. Este gerente general, cuando le asigna, por ejemplo, a esta persona el cargo de director de ventas, por ejemplo, le está delegando esa función, le está asignando la autoridad para que maneje las ventas y le está delegando, asignando la responsabilidad de ese cargo. A su vez, por ejemplo, en este organigrama que tenemos acá de ejemplo, puede haber distintos departamentos. Supongamos que hay un jefe de ventas de zona norte y un jefe de ventas de zona sur, o un jefe de ventas mayorista y un jefe de ventas minorista. Hay un gerente de ventas y una dirección general, en un ejemplo. Entonces, el acto de asignarle a una persona autoridad y responsabilidad para realizar una tarea se llama delegar. El director general va a delegar autoridad y responsabilidad al director de ventas, el director de ventas va a delegar autoridad y responsabilidad al jefe de ventas minoristas de esta organización, por ejemplo. Entonces, este acto de asignar autoridad y asignar responsabilidad a una persona para que realice un grupo de tareas específicas se llama delegación o delegar. ¿Por qué delegan los gerentes? Perdón, lo que dice acá a continuación es porque es necesario, porque ninguna persona se encuentra en condiciones de hacer el 100% de las actividades de una compañía, como es la fuente de la existencia de las organizaciones que vimos la unidad pasada. Entonces es necesario, por el volumen de actividad que hay en una organización, la cantidad de gentes que hay que gerenciar, que hay que dirigir, nos vemos en la necesidad de ir delegando. La delegación tiene ventajas. ¿Cuáles son esas ventajas? Los gerentes, mientras más actividades deleguen, más oportunidades tendrán de aspirar a nuevas actividades de mayor grado de responsabilidad. Es decir, este gerente de ventas que ejemplificamos recién, si quiere asumir nuevos roles, por ejemplo, más autoridades, la posibilidad de definir, no sé, planes de ventas para todo el año, o sea, cuando el director general le asigna más actividades, él se ve en la necesidad de liberarse de algunas actividades que ya tiene y entonces delega en sus subordinados autoridad y responsabilidad para hacer determinadas cosas. En consecuencia, a medida que el gerente va delegando, va haciéndose tiempo y espacio para asumir nuevas responsabilidades de mayor jerarquía, de mayor nivel. Ese es un beneficio que tiene la delegación. Otro beneficio tiene que ver con los empleados. Cuando un subordinado
recibe delegación, recibe la asignación de autoridad y responsabilidad para hacer algo, es muy probable que incremente su grado de responsabilidad para el puesto y aplique mejor su juicio. Es decir, una tarea delegada hace que el que la recibe, el que recibe una tarea en delegación, o sea, cuando el jefe le dice a un subordinado, bueno, a partir de este momento vos te vas a encargar de tal cosa y lo decidís vos. Por ejemplo, siguiendo la línea de los departamentos de venta, por ejemplo, el gerente de ventas le dice al jefe de ventas minoristas que a partir de este momento él va a decidir qué descuentos se realizan sobre sus productos y la forma de pago que se les va a asignar a las personas que compran. Entonces, ¿cuál es lo que siente el subordinado en este caso? Siente que hay un reconocimiento, que hay una confianza para su trabajo. Entonces eso hace que él mejore la aplicación de su propio juicio, es decir, de pensar él cuál es la mejor forma, y esto siempre genera por lo general un aumento de confianza, un crecimiento en cuanto a la actitud, a la disposición que pone el subordinado en la realización de su trabajo. En consecuencia, esto de haber recibido un trabajo en delegación suele mejorar la performance del subordinado, que se siente reconocido, que se siente que su jefe está confiando en su trabajo, y suele producir una mejora en el trabajo de ese subordinado, que es un efecto positivo, una ventaja que genera la delegación. Otra ventaja que tiene la delegación es que el subordinado está más cerca del lugar donde se desarrolla la acción. ¿Qué significa esto? El subordinado está más cerca de los hechos. O sea, el jefe de venta minorista está mucho más cerca, mucho más en contacto del cliente minorista, entonces tiene una visión muchas veces más clara de los hechos que su jefe, que el gerente del departamento de ventas. Entonces la delegación suele mejorar la toma de decisiones, porque el gerente, la decisión al tomarla el gerente que está más cerca de donde ocurren los hechos suele ser mejor. El gerente tiene una mejor visión, una visión más clara de lo que está ocurriendo que el gerente de ventas, por ejemplo, ni hablar el gerente general. Entonces, cuando se delega autoridad para tomar decisiones, o sea, cuando se realiza delegación y la toma de decisiones va descendiendo en la estructura de la organización, a tomarse decisiones en los niveles más bajos, todas estas personas que están en los niveles más bajos están mucho más cerca de lo que ocurre. Por ejemplo, es mucho más probable que el profesor tenga una visión mucho más clara de lo que ocurre en el aula que Daniel Fulgenci, por ejemplo, que el director. ¿Por qué? Porque el que está en contacto cotidianamente con los alumnos es el profesor y no el director. Entonces, si el director delega en el profesor determinadas decisiones, es probable que este hecho de que el profesor está más cerca del punto donde se desarrolla la acción, del contacto con el alumnado, tome decisiones más acertadas, por esta cuestión de tener un conocimiento mejor de lo que ocurre en el llano, digamos. Los gerentes de niveles más altos suelen estar un poco alejados de la acción cotidiana y pierden esa visión tan cercana de los hechos. Finalmente, acelera la toma de decisiones. Si la delegación, cuando un gerente de nivel más alto le otorga a un subordinado la posibilidad, la autoridad para que tome decisiones y realice las acciones, estas decisiones se aceleran porque la persona no tiene que estar consultándole a su jefe para que le autorice a hacer determinadas cosas, sino que ella tiene la autoridad para hacerlo. Entonces, cuando hay mayor grado de delegación, suele haber decisiones más rápidas. Las organizaciones se vuelven más ágiles de esa manera. No tienen que estar pidiéndole autorización para realizar acciones a los jefes. Mientras más delegación, más rápida la toma de decisiones. Todo muy lindo hasta acá, pero existen también algunas barreras a la delegación. Barreras. ¿Qué son barreras? Son motivos por los cuales los gerentes suelen no querer delegar, mostrarse reacios a delegar. O sea, algunos motivos para no delegar.
Una de ellas, o sea, vamos a enunciar un poco las barreras. Por un lado, está la situación de que algunos gerentes son bastante desorganizados con su trabajo, con lo cual se les complica asignar trabajos a otras personas, a pesar de que delegar algunas tareas los beneficiaría. Requiere que el gerente ordene su trabajo, se organice para decidir qué delega y qué no delega. Otro motivo por el cual el gerente suele no delegar es una cuestión de responsabilidad. Porque el gerente, cuando delega en un subordinado la autoridad para realizar una tarea, no deja de ser responsable de esa tarea. Es decir, el gerente de ventas, que está en este nivel, es responsable de todo lo que ocurre con la venta. Él puede delegar decisiones en sus subordinados, por ejemplo, en el jefe de este departamento, en el jefe de este departamento. Ahora, nunca deja de ser responsable de lo que ocurre con las ventas ante el director general. Es decir, le delega la toma de decisiones al gerente de ventas minoristas. Las ventas minoristas caen, disminuyen, producto de que las decisiones que tomó este gerente no fueron acertadas. El desempeño del departamento de ventas no va a ser bueno y este director de ventas va a tener que rendir cuentas de eso ante su director general, ante la empresa. Es decir, él no deja de ser responsable de lo que ocurre con las ventas a pesar de que delega. Entonces, ¿qué pasa? A veces los gerentes no quieren delegar porque tienen miedo de que esa persona no haga un trabajo bueno y ser, obviamente, ellos responsables por ese trabajo mal hecho. Entonces no delegan, dicen, no, mejor antes de dárselo a otra persona y que lo haga mal, prefiero hacerlo yo. Eso suele ser una barrera a la delegación. Otra barrera a la delegación, otra barrera a la delegación es el temor a que delegar autoridad disminuya la propia autoridad. Es decir, que el gerente empiece a otorgarle a sus subordinados autoridad para realizar esto, lo otro, y no se queda con autoridad exclusiva él y puede sentirse que está perdiendo poder, que está perdiendo autoridad, que las personas que están a su cargo empiezan a poder hacer todo y entonces sienten como disminuida su propia autoridad. Entonces prefieren no delegar algunas cosas, mantenerlas bajo su poder, porque es una forma de mantenerse poderoso. Otro motivo es sentirse amenazados por un subordinado que haga un trabajo demasiado bueno. Recién dijimos que una barrera era este gerente le delega a un jefe de ventas para que haga un trabajo que tome determinadas decisiones, y si las toma mal, él va a ser el responsable. Eso dijimos antes. Ahora, ¿y si las toma bien? Si delega una tarea y el trabajo de este subordinado es mejor que el que él estaba haciendo, el departamento de ventas las ventas empiezan a crecer, la performance es buena, se gana más plata. Acá hay un temor de esta persona de que eso sea observado, por ejemplo, por el director general, y el director general vea que ese subordinado, el jefe de ventas minoristas, es buenísimo y sienta amenazado su trabajo. Digo, no, para que este gerente, este jefe de venta minorista es buenísimo, es para ser gerente de venta. Entonces hay una barrera en la delegación, en este riesgo que corre el gerente de que sus subordinados empiecen a hacer un trabajo mejor que el que estaba organizando él cuando él tenía a su cargo la toma de decisiones de determinados aspectos. Esta amenaza, este sentirse amenazado de que un subordinado haga un trabajo demasiado bueno, es una barrera para delegar. No le voy a delegar nada, lo voy a mantener yo, no voy a hacer que lo haga mejor que yo y me amenace mi puesto de trabajo. Y por último, a veces es el subordinado el que se resiste a que le deleguen. Porque claramente la delegación viene de la mano de la responsabilidad. Es
decir, cuando un subordinado se le delega autoridad, dice, bueno, ahora vos decidí esto, pero vos sos responsable de esto. Muchas veces los subordinados no quieren esto. O sea, prefieren no ser los responsables y no tomar las decisiones. A veces suelen decir, no, 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 decídalo usted, jefe, y me dice qué hago. Puede que no se sienta capaz, puede que tenga miedo de cometer un error, puede que una posición, o sea, también puede que sienta que pone en riesgo su trabajo porque está trabajando bien, por ejemplo, cuando las decisiones las está tomando su jefe, y dice, falta que las empiece a tomar yo, haga lío y pierda el trabajo. Entonces muchas veces los subordinados muestran resistencia a que se le deleguen autoridad y responsabilidad. Prefieren no asumirla. Y eso se convierte también en otra barrera a la delegación. Bien, hasta acá vamos a llegar con la clase de hoy.